Buenos días, bienvenidos a la Road to CUSC episodio 2, en una edición que es un poquito especial. Es el primer evento físico, al menos, que yo atiendo desde el mes de marzo, y estamos en The Valencia Meetup, en Waco Ruzafa, con Nacho y con Cristina. Nacho Cambraya es Coworking Manager de Waco, y Cristina Tries es la fundadora de Vortex Coworking. Y estamos en esta edición que es un poco especial porque tiene un pequeño componente físico, tenemos un poquito de público, estamos todos con mascarillas en esta nueva realidad que estamos viviendo todos y todas. Y bueno, queríamos dar las gracias a toda la gente que lo ha hecho posible, a Waco por permitirnos hacerlo en este espectacular espacio que veis un poquito detrás de mí, a Yorokobu, que es nuestro media partner y que también ha publicado una entrevista muy interesante con Nacho y Cristina y con otros de nuestros speakers. No sé si están todas publicadas ya o no. Y luego, por otro lado, también nos gustaría agradecer al Ayuntamiento de Valencia y a Valencia Activa el soporte que nos han dado para realizar esta sesión en esto que empieza a parecerse un poquito más a lo que hemos hecho durante tantos años. Por otro lado, también hay una cosa que nos gusta destacar y forma parte del compromiso que siempre tenemos con la paridad de género. Desgraciadamente, nuestra sociedad y la industria tiene un problema sistémico que aún no se ha solucionado y, pues, bueno, a nivel de contenido y a nivel de representación siempre intentamos que haya una paridad entre los speakers y que al final lo que es más de la mitad de la especie humana, son las mujeres, estén representadas como deben y como todos entendemos que a estas alturas debería ser. Sin más, vamos a empezar con la primera sesión, en la que Manu, que por cierto Manu no está en Valencia porque ayer a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana, creo que a las 6 de la mañana, fue papá y se va a conectar remotamente. Nos vamos a conectar con Manuel Cea, fundador de Coworking Spain y Coworking Spain Conference, que nos va a explicar los datos sobre el coworking en Valencia, y a partir de ahí vamos a hablar con Nacho y con Cristina sobre el estado del coworking en Valencia y sobre la evolución de la ciudad, etc. Y pensar cómo la experiencia de Valencia o cómo el aprendizaje que hemos tenido con la evolución de la ciudad puede ayudar a otras ciudades en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Antes de dar paso a Manu, me gustaría que Nacho, como anfitrión del espacio, empiece primero haciendo una breve introducción explicando quién es Nacho y quién es Waco. Bueno, buenos días a todos y gracias, Marc, y a todo el equipo de la Coworking Spain por hacer posible este evento que al principio de este año parecía que iba a ser imposible. Nada, simplemente me presento rápidamente. Junto con mi hermano Víctor, que es el fundador de Waco, arrancamos en 2013 este proyecto. Yo me incorporé en 2015 y, bueno, después de unos primeros años difíciles, como en cualquier negocio, vimos que podíamos vivir felices de este negocio y pasárnoslo pipa en el camino. Y bueno, eso nos ha llevado hasta aquí hoy en este evento. Yo quiero aprovechar también para dar las gracias no solo al equipo de la Coworking Spain, sino también a el detalle que habéis tenido en poner en el mapa el concepto de ciudad no tan grande como Madrid y Barcelona, y que se hable de ese tipo de ciudades hoy aquí, porque en vuestros informes siempre se habla mucho de Madrid y Barcelona como grandes referentes, y es bueno también conocer el resto del panorama. O sea que gracias por la organización, gracias por elegir ese tema, y también quería dar las gracias a justo lo que has apuntado antes. Me llamó la atención la paridad que había en los paneles que habían para hoy entre hombres y mujeres, y me parece que ha sido un detallazo por vuestra parte tener ese mimo y ese detalle en esa cuestión que para mí también es muy sensible. O sea que por esas tres cosas, gracias y bienvenidos a Waco como espacio anfitrión hoy. Gracias a ti, Nacho. Cristina, ¿quién es Cristina? ¿Qué es Vortex? Bueno, pues primero también agradecer, muchas gracias a todo lo que ha dicho Nacho y también a Waco por ser los anfitriones. No poco más que añadir, gracias a la organización. Y bueno, pues yo soy Cristina, yo soy de Castellón, os cuento un poco sobre mí. Y bueno, antes de empezar mi propio proyecto, que es Vortex Coworking, estuve unos 15 años trabajando en el mundo corporativo.
Y bueno, en el final de esta etapa es cuando decidí, empecé a tener ideas emprendedoras y finalmente me decidí a lanzarme por ello, dejé el trabajo, empecé a trabajar en el plan de negocio de Vortex Coworking. Estuve un año viajando por el mundo, trabajando desde espacios de coworking mientras montaba el plan de negocio, y tras un año y pico ya me decidí a lanzarme al proyecto. De eso en enero hará 3 años que abrí Vortex Playa, que es el primer espacio de coworking, de Vortex Coworking. Está en el Cabañal, cerca de la Marina de Valencia y de la playa, y tras 2 años de trabajar en el proyecto, que ya estaba funcionando, ya estaba más o menos consolidado, me lancé con el segundo espacio, Vortex Centro, que está en el centro de Valencia. Y bueno, el primer año me acuerdo que fue bastante difícil porque no sabes todavía todo el trabajo que hay detrás del escenario, ¿no? Yo conocía el espacio de coworking como usuaria, me gustaba mucho el concepto, y bueno, cuando te lanzas sabía que había mucho trabajo, pero cuando empiezas ya ves que hay mucho detrás del escenario, y bueno, y me gusta mucho la idea, el concepto, y nada, con sueños de muchos más. Muy bien. Manu, yo no sé si hace falta que te presentes. ¿Estás preparado? Ahora, pues la verdad es que no sé si hace falta que me presente. Yo no quiero robar el protagonismo de Nacho y de Cristina, que es un poco el panel. Bueno, desde la organización pues me ha tocado estar en remoto, pero yo espero que la gente que está, el equipo de producción que hemos enviado está bien representado, ¿vale? Contigo, Marc, con Laura, y luego Susana también en remoto llevando temas de redes. Yo voy a ser muy breve, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Me tenéis que dejar compartir pantalla, chicos, porque si no, no puedo compartirla. Entonces es una breve introducción a lo que es el evento de Valencia. Laura, creo que desde producción me tenéis que dejar compartir pantalla. Dile que ya está. A ver, ahora, sí, ya lo tengo. Fenomenal. Sí, pues mira, voy a hacer una breve introducción de lo que es un poco el estado del coworking en Valencia. A ver, bueno, visualización. La última. Son los nervios. Bueno, vale. Pues nada, es un poco que os pongáis en referencia a lo que hay en Valencia, ¿vale? El número de espacios de coworking y flex son de 73 espacios, ¿vale? En el que 63 está en la capital, ¿no? Que es bastante normal y es una cosa muy normal en todas las provincias, ¿no? Que los núcleos de poblaciones grandes son los que se llevan el mayor número de espacios. Y esta es una comparativa con Madrid y Barcelona, y un dato muy interesante. Efectivamente, Valencia tiene mucho menos espacio, pero hay un dato que he sacado que es lo que se llama el espacio por habitante, ¿no? O el habitante por espacio, ¿no? Que es este. Barcelona tiene una densidad de habitantes una densidad de espacios muy grande, porque si veis en el cuadrito a la derecha tiene la población, me he centrado en lo que es la ciudad, la capital, a 1,7 millones tiene 238 espacios, lo que significa que hay 7.142 habitantes por espacio, ¿no? Entonces, si trasladas esos datos y quitas Barcelona, Valencia tiene unos habitantes por espacio muy similar a Madrid, entonces la densidad no es tan baja, ¿no? O sea, se asemeja mucho a lo que es una ciudad como Madrid, ¿no? Madrid tiene mucha menos densidad de espacio de coworking porque tiene mucha más población, y entonces básicamente lo que quiere decir es que Madrid y Valencia en esa comparativa son muy similares, y Barcelona sí que tiene mucha competencia de espacios de coworking. Luego, es cierto que hay luego ciudades muy interesantes, ¿no? En el panorama español, que no solo es Madrid y Barcelona, que si las quitamos, hay ciudades que son muy interesantes, como son estas tres: Valencia, Sevilla, Málaga. Podríamos unirla también con Palma, con Gran Canaria, quizá con Bilbao, pero aquí Valencia destaca más sobre la media, ¿no? De que las ciudades más competitivas. Y esta es su media de metros cuadrados por espacio, ¿vale? Voy a pasar rápido porque ya te digo que al final son datos que lo tenéis en Attendify, en la sesión abajo del todo, podéis descargar esta presentación, ¿vale? Los metros cuadrados que tenemos en Valencia, tanto en la provincia como en la ciudad, y esto es un poco la comparativa con las ciudades con las ciudades competidoras, por así decirlo, ¿no? Que Valencia, pues es, por así decirlo, la ciudad número uno de este segundo rango de ciudades, ¿no?
Y este es el interesante, esta es una como muy interesante, ¿no? Oye, los espacios grandes son muy pocos. Quizás son 2 espacios que hay de más de 1.000 metros cuadrados. Los espacios que superan entre 500 y 1.000 metros cuadrados, pues hay 8, pero esos 10 espacios tienen el 50 y casi el 51% del mercado, ¿no? Casi el 52% del mercado lo ocupan solo 8 espacios, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes competidores que hay en Valencia, ¿no? Pues Waico, que tiene 2 espacios con 3.200 metros cuadrados, el Molilab, que tiene 3.000 metros cuadrados, y luego ya hay un salto muy grande, el siguiente espacio, el siguiente rango de espacios de 500 a 1.000 metros cuadrados de espacio, ¿no? Por norma general, casi solo hay un espacio por marca, por así decirlo, exceptuando Waico, Vortex y quizá Rebus, ¿no? Alguno más hay, pero no tiene tantos metros cuadrados como este número. Y con esto, mi presentación y dejar el protagonismo a Nacho y a Cristina. A Nacho y a Cristina. Es que estoy intentando... Los nervios de ser papá. No, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy intentando quitar el compartir pantalla, ya lo habéis hecho por mí, entonces estaba en eso. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Tienes que quitarlo, Manu. Deja de... Vale, ya, ¿no? Perfecto. Muchas pues gracias. Dejo todo en manos de Marc. Muchas gracias, Manu. Bueno, después de oír los números de Manu y la explicación, inmediatamente me viene a la cabeza una cosa que has comentado, ¿no? Es cierto que al final hay una parte importante del mercado que está en Madrid y Barcelona. Al final a nivel, o sea, también hay gente que nos ve desde España y esto ya lo sabe, hay gente que a lo mejor nos ve desde fuera y no tiene tanto los datos en la cabeza. Al final Madrid y Barcelona son 2 monstruos totalmente diferentes al resto del mercado, y luego hay toda una serie de ciudades que están por debajo del 1.000.000 de habitantes y que tienen dinámicas y funcionamiento totalmente diferente, ¿no? Ayer, de hecho, comentábamos, ¿no?, que, bueno, pues por ejemplo, para alguien como yo, que al final tiene que saber lo que se está moviendo en el mercado, es importante saber lo que se mueven en estas otras ciudades, porque al final siguen siendo una parte aún importante de lo que ocurre en España y al final no nos podemos solo centrar en eso, ¿no? También como compromiso de la Coworking Spain, por ejemplo, en 2019, la última conferencia física que tuvimos, el 45% del contenido era de ciudades que no fueran Madrid y Barcelona, ¿no? Que era una de las críticas habituales que teníamos por parte de nuestros asistentes. Hay una cosa que se publicó la semana pasada que creo que es muy interesante, que fue Bloomberg se hizo eco de un ranking de mejores ciudades para expats o expatriados, y Valencia estaba en el número 1, y si no me equivoco había 5 ciudades en la península que estaban en los 10 primeros puestos, que creo que es muy buenas noticias para España y para Portugal por Lisboa. Y bueno, yo creo que estos últimos años hemos visto una transformación, unos cambios en Valencia, si estamos mínimamente conectados con el ecosistema emprendedor, con la tecnología. Y en este caso quería empezar contigo, Nacho, para comentar, porque llevas más tiempo en esto. Waico se inauguró hace ya muchos años. ¿Cómo habías visto esta transformación de Valencia, ¿no? Desde dentro, desde fuera tenemos una percepción, pero bueno, un poco hablar de qué factores, o sea, cómo había pasado esta transformación y bueno, que nos explicaras un poco cómo ha sido este camino hasta llegar hasta el punto donde estamos. Vale, la verdad es que esa noticia nosotros también la vimos la semana pasada y nos alegra un montón ver a nuestra ciudad Valencia en el número 1 de ese top 10, pero en realidad no nos sorprendió porque es algo que nosotros ya llevamos mucho tiempo viendo que estaba sucediendo en la ciudad y que se estaba transformando. Me remonto un poco a 4 o 5 años, que en el caso de Waico fue cuando empezamos a darnos cuenta que en la ciudad había un público extranjero, internacional, expat, que venía por motivos de trabajo a nuestra ciudad y que no era muy visible, no estábamos muy al tanto de ellos, pero que estaba empezando a crecer. En ese momento nosotros nos dimos cuenta, hicimos un pequeño cambio en nuestro negocio en cuanto a enfocarnos también a ese público, a ser un espacio bilingüe a nivel de idiomas, en inglés y en español, ser más internacional y empezar a atraer ese público. Digamos que empezamos a ver que ese turismo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, estaba en auge. En algunos casos por perfil de lo que ahora todos conocemos como digital nomads, que empezaban a venir a nuestra ciudad por una temporada corta, pero también para
empresas o profesionales que venían por un proyecto determinado por unos meses, ¿vale? Entonces, esos expats que pasan en cualquier ciudad del mundo, cuando llegan a un sitio nuevo, no conocen nada, no saben dónde ir, no tienen referencias. El coworking les servía de utilidad precisamente para eso, para contactar con otra gente, con otros expats como ellos o con otras personas locales que les ayudaban a que su aterrizaje en la ciudad fuese mejor. Y bueno, el coworking como espacio de comunidad de profesionales precisamente les facilitaba todo eso. Entonces, bueno, nosotros ahí empezamos a abrir un poco el abanico. Y a su vez, Valencia como ciudad también estábamos empezando a ver que estaba haciendo esfuerzos por atraer ese público como ciudad destino. Y entre ellos, uno de los impulsores que vimos claramente fue el Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia, en su área de emprendimiento y en todas las personas que trabajaban en ese ámbito, se dieron cuenta que era muy importante trabajar buscando ese público y tener el foco en atraer talento a la ciudad. Digamos que el enfoque del ayuntamiento yo creo que iba un poco por ahí, ¿no? Atraer empresas, atraer talento, atraer profesionales a nuestra ciudad. Eso iba muy alineado al entorno del emprendimiento, porque si queríamos tener una ciudad con un carácter emprendedor, es importante tener emprendedores de aquí, pero también tener emprendedores y profesionales de otros sitios. Y lo que creo que también fue clave, que empezaron a tratar de aglutinar a todo el ecosistema emprendedor de la ciudad. Es decir, como elemento público trataban de aunar también a todos los agentes privados, que ahí incluyo espacios de coworking, aceleradoras, incubadoras, startups, empresas tecnológicas, gente del sector de la innovación. Todo este tipo de agentes empezaron a aglutinarlos buscando un mismo objetivo común, que precisamente era poner Valencia en el mapa. Y lo otro que también nos ayuda mucho el ámbito público es a darle visibilidad, porque bueno, tienen recursos para ir a una feria, ir a otros países y decir, en Valencia está pasando esto. Y señoras y señores de otras empresas, inversores, empresas tecnológicas y demás, miren lo que está pasando en Valencia porque les puede interesar. Entonces, esa visibilidad hacia el exterior también ha ayudado mucho a la ciudad. Entonces, desde ese 2015 aproximadamente hasta ahora, eso ha ido, pues bueno, gota a gota, generando un pozo que ahora mismo estamos viendo esos resultados, ¿no? Y el ejemplo es la noticia esta que comentabas. De hecho, hay un resultado que creo que un poco a ti, Cristina, este cambio te afectó a nivel personal, digamos. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue esto? Sí, yo vivía afuera cuando empecé a pensar en la idea de mi proyecto. Vivía en Ciudad del Cabo y bueno, quería empezar mi propio proyecto y tenía que decidir dónde, porque al final eso iba a ser una decisión a largo plazo y yo tenía ganas de volver a Valencia. Pero bueno, había que pensar en el negocio y entonces había muchas alternativas. Estaba pensando en Madrid, pensaba en Ciudad del Cabo también y en Estados Unidos también. Entonces, en el plan de negocio valoré todas las posibilidades y Valencia me sorprendió porque yo tenía ganas de volver, pero no estaba segura de que esto pudiera funcionar aquí. Y efectivamente, como dice Nacho, toda la visibilidad que había en el internacional y todos los eventos que se están haciendo, las conferencias, el ecosistema emprendedor, lanzadera, empecé a leer y digo, bueno, si es que en Valencia, yo hacía 15 años que no vivía en Valencia y no había tanto movimiento. Y me sorprendí y me dio una alegría porque vi que era una posibilidad y que realmente en Valencia estaban ya empezando a pasar muchas cosas y que era muy atractivo, no solo a nivel personal, sino también profesionalmente. Mucha gente piensa un poco en el clima, en la calidad de vida, pero eso a veces no es suficiente para tomar una decisión profesional de este tipo, para un negocio. Y todo lo que estaba haciendo el ayuntamiento, todas las entidades públicas, privadas también, de que existía Waico, había espacios de coworking, había movimiento, me animó a tomar la decisión de empezar en Valencia y no solo por motivos personales, sino también profesionales y poder volver aquí. O sea que funciona. Al final, Sí. un poco es que alguien de una entidad pública, un agente público, aglutina y hace que todo el mundo vaya a una. ¿Hay alguna... Perdonad un segundo. Problemas del directo. ¿Cuáles creéis que han sido las claves de esto? Es decir, si otra ciudad quisiera replicar lo que Valencia ha hecho bien para trasladarlo, que yo os tengo que reconocer que a veces me da un poco de envidia cuando veo acciones que se hacen desde Valencia, ¿no?
¿Qué creéis que tendría que replicar? ¿Qué creéis que tendría que copiar? Bueno, hay cosas que no son fáciles de replicar porque son intrínsecas de la ciudad. Y en el top 10 que veíamos del ranking hay una cosa muy evidente. El tamaño de la ciudad, su latitud, el clima. Salía Lisboa, que no es España, pero es como muy parecida a Valencia, por ejemplo, o Málaga. O sea, hay una serie de aspectos que son propios de la ciudad que no se pueden replicar y es una ventaja tenerlos, porque sirve de reclamo propio de la ciudad, que en el fondo es el mismo reclamo que tiene el turismo cuando viene de otros países de Europa, por ejemplo, pero trasladado al ámbito profesional, ¿vale? Entonces, eso no se puede replicar. Lo que sí que se puede replicar, yo creo que es precisamente, por un lado, esa visibilidad que estamos hablando, que gracias a, pues, bueno, al empuje público o de iniciativas privadas puedes llamar más la atención a otros destinos, porque al final es verdad que competimos con otras ciudades. Cuando una empresa extranjera decide venir al sur de Europa, para ellos el sur de Europa es muy grande y empiezan a ver y les puede servir Valencia, Alicante, Málaga, Lisboa, otras ciudades que a priori no conocen mucho y no hay grandes diferencias. Entonces, esa visibilidad ayuda precisamente a diferenciarte del resto de, llamémosle, competidores. Pero luego lo otro también, lo que hablábamos, crear ese tejido, ¿no? Ese tejido en el que, bueno, diferentes agentes, que cada uno tiene su objetivo individual, pero que también hay como un bien común más allá, que es que su ciudad mejore, prospere, en este caso en el ámbito de la innovación, del emprendimiento, de la tecnología. Si tienen todos ese mismo objetivo añadido, pues bueno, remamos todos en una misma dirección, ¿no? Y se nota también en otros sectores. Valencia, pongo el ejemplo con el tema del diseño, siempre ha sido una ciudad que ha trabajado mucho en el ámbito del diseño y recientemente fue nombrada capital del diseño para el año 2000 no sé qué, no lo recuerdo. Bueno, pues cuando varios agentes trabajan con el mismo objetivo, se pueden conseguir una serie de visibilidad que si no es mucho más complicado. Yo ahí añadiría una cosa y serían las conexiones a nivel nacional e internacional. Porque además, sobre todo ahora que viene una oleada de teletrabajo, las personas también necesitan establecerse en un sitio que se puedan conectar, ¿no? Pues a lo mejor con Madrid y con Barcelona, pero también con internacional. Al final, alguien que decida venirse a vivir aquí va a tener que viajar, va a tener que volver a su casa y bueno, pues un aeropuerto que tenga buenas conexiones permite eso y es una de las cosas que cuando alguien viene a vivir a Valencia mira, ¿no? Otras ciudades con menos conexiones pues a lo mejor no le viene también en el equilibrio. Y con lo que la oleada que venga de teletrabajo, yo creo que también va a ser bastante importante para poder atraer a gente, que existan buenas conexiones tanto por tren, como por carretera, como por avión. Continuamos contigo, Cristina. ¿Qué crees que el coworking aporta en toda esta ecuación? Antes comentaba Nacho el soft landing, ¿no? Para empresas y freelancers o trabajadores remotos, ¿no? Que ayuda a que la gente se instale más rápido y se integre más deprisa. Pero ¿qué crees que aporta el coworking en todo este ecosistema de una ciudad? Bueno, para mí un coworking es un vórtice, ¿no? De ahí viene el nombre de Vortex, y es un poco un punto en el que se genera un movimiento. Se generan movimientos, se generan oportunidades personales, se generan movimientos profesionales. Entonces, es un punto donde tienes una ciudad con todas las características, pero necesitas un lugar que sea tu centro donde te puedas conectar con las personas. Entonces, los coworkings yo creo que aportan esa casa de profesionales, donde hay sinergias profesionales, donde puedes ampliar tu red de contactos y hacer un poco el grupo, el vórtice donde sucedan este tipo de oportunidades. La esencia del coworking es que no ha cambiado en todos estos años y vosotros que lleváis también desde los inicios, la palabra comunidad siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí y es un valor intrínseco y que tenemos que trabajar para que ese valor lo perciban, ¿no? nuestros miembros, nuestros usuarios, y eso no debe cambiar. Más allá, creo yo, de que el coworking sea más grande, más pequeño, sea de un sector o de otro, o esté en una ciudad o en otra, ¿vale? Eso para mí es clave. Y luego, apuntando a lo que dice Cristina, aun a pesar en estos tiempos de teletrabajo, trabajo en remoto y que ya no hay tanta presencialidad, nosotros seguimos viendo que mucha gente, ese sentido de pertenencia que tiene, en este caso hacia Wayco, nuestros miembros, lo mantienen, aunque no vengan aquí
ya nada más que días muy contados, porque por las circunstancias, bueno, pues el modelo de organizar el trabajo de cada uno ha cambiado bastante. Pero ese sentido de pertenencia, ese vínculo hoy en día a través de otros medios online o de otros mil formatos que nos podemos inventar, sigue existiendo, y eso hay que mantenerlo vivo, porque precisamente es lo que le da el sentido a ese concepto de comunidad. Con la referencia, como dice Cristina, de que es el punto de encuentro, a veces físico, a veces remoto, pero es el punto de encuentro del sentido de pertenencia, ¿no? Es como el que es miembro de un club y va a ser toda su vida miembro de un club, más allá de que hay una época de su vida que vaya mucho y otra época de su vida pues no vaya porque acaba de ser papá y no puede ir, pero siempre tiene ese sentido de pertenencia y siempre se va a sentir parte de ese club de amigos o de socios o como lo quieras llamar. Bueno, antes de continuar con las preguntas, podéis preguntar, los que estáis en casa o en el coworking, podéis preguntar en Attendify y mi compañera Laura nos pasará las preguntas, y las personas que han venido hasta aquí, aparte, perdonar, gracias, que no os lo he dicho, no os lo he dicho antes, gracias por haber venido. Si tenéis preguntas también nos las podéis hacer. Vale. Entonces, una última pregunta. Esta es picantona y no estaba en el guión, pero así os vemos cómo estáis de tensión. ¿Qué le falta a Valencia? Mira, pues algo que viene en este índice que han publicado recientemente. Bueno, yo diría que nada, a mí me encanta Valencia. No hace falta que quedemos bien, podemos ser un poco picantes. Lo indica en el propio índice y se está trabajando en ello con todo el ecosistema emprendedor, pero yo creo que lo podría hacer más atractiva más oportunidades profesionales locales, ¿no? En este índice dice que, bueno, sí, Valencia es el destino favorito para muchos expats, pero para encontrar trabajo quizá no tanto. No está en eso, pues no está en el top. Entonces yo creo que si hubiera más oportunidades profesionales en Valencia, eso podría ayudar un poquito a que sea todavía mejor. Y todo el ecosistema emprendedor en el que se está trabajando a día de hoy va en esa línea. Yo creo que eso lo va a conseguir, eso va a mejorar. Vale, pues yo voy a contestar picantonamente también. Muy bien. Le hacen falta más espacios de coworking grandes. El dato que ha dado Manu me ha llamado la atención de la densidad en Valencia, que era muy parejo a Madrid en cuanto a número de coworkings, pero luego por otro lado se veía que eran en tamaño coworkings mucho más pequeños. Entonces quizá ese dato sería bueno compararlo en número de puestos de mesas en el coworking respecto a la población, más que en número de centros, en número de coworkings. Y digo que creo que faltan más centros de coworking grandes porque estamos percibiendo una demanda cada vez mayor de empresas nacionales o internacionales que buscan espacios de trabajo para equipos de un tamaño para nosotros grande. A partir de 10 o más, en Valencia ya es como que, qué petición más grande, cosa que en Madrid o Barcelona seguramente es algo súper normal. Pero algo que aquí en Valencia hace 2 o 3 años no sucedía, peticiones de equipos de 10 o más, empiezan a haber, no voy a decir muchas, pero se nota que empiezan a haber. Nosotros tenemos el ejemplo de 2 equipos de hasta 20 personas, que yo nunca hubiese pensado que en Waico podríamos tener un equipo de 20, pero ya es una realidad y seguimos recibiendo peticiones. Entonces, creo que espacios de coworking más grandes o Vortex que amplíe sus metros y pueda acoger empresas más grandes, ayuda a empresas que están decidiendo dónde ubicarse, que Valencia sea una de sus opciones. Y digo esto no solo porque tengamos ese espacio y lo llenemos y nos dé negocio a nosotros, sino porque empresas que se instalan aquí también hacen contratar a empleados locales, valencianos, o también extranjeros que vienen aquí, pero al final se generan oportunidades de empleo, como tú decías, ¿no? Sí. Y ayer, Mar, comentábamos, el talento atrae al talento. Si empiezan a venir aquí más empresas interesantes, o filiales, o parte de un equipo de una empresa muy potente, pero que se establece en Valencia y genera ofertas de empleo, ese talento que hay en la ciudad ya no está pensando, me voy a Madrid, como era el pensamiento tradicional hace 10 años, de aquí no hay oportunidades, me voy a una gran ciudad. Al revés, me quedo en Valencia porque empiezan a haber más oportunidades y también porque hoy en día el trabajo en remoto facilita a poder trabajar para una empresa cuando físicamente no esté aquí o esté parte del equipo aquí. Por eso creo que le faltan más espacios grandes para acoger empresas grandes y atraer más talento. En esa línea, por ejemplo, yo sí recuerdo varios casos que vosotros también habréis tenido,
de empresas de otros lugares del mundo, de Australia. Yo recuerdo una en concreto de Australia que estaban queriendo establecerse en Europa y querían el sur de Europa. Y estaban preguntando pues, en varios sitios y nos pidieron presupuesto para su oficina. Y también estaba mirando, yo les pregunté, estuvimos hablando un poco sobre las opciones, estaba mirando Barcelona, Lisboa y Valencia, ¿no? Barcelona por un tema de costes pues se les escapaba y habían oído Valencia y entonces ya los definitivos eran Lisboa, Valencia, pero era un equipo muy grande, ¿no? Entonces finalmente, y como ha habido otros casos también de empresas pues, americanas y demás, y que han decidido a lo mejor Lisboa que tenía espacios de coworking, como tenían más opciones allí. Entonces sí que más opciones que a lo mejor no encuentran para estos equipos grandes, a lo mejor hubieran elegido Valencia en lugar de Lisboa. Muy probablemente, sí, sí. Y así ha habido varios casos de empresas extranjeras que buscan eso, equipos más grandes y que a lo mejor en Valencia está Waico y poco más. Tenemos, con perdón, la típica pregunta de Manu Cea, que siempre tiene preguntas, lo cual me parece muy bien. Manu pregunta, ¿hay miedo de operadores grandes? ¿Hay miedo de operadores grandes que vayan a Valencia? O sea, ¿tenéis miedo de que haya operadores grandes que vengan? Hay ganas, Manu. Hay ganas en el sentido de que ya llevamos como más de un año esperando que lleguen operadores grandes, porque, bueno, vosotros lo conocéis muy bien, el sector estaba buscando esas nuevas ciudades de destino y Madrid y Barcelona ya había pegado el boom y ahora faltaba dar el paso a esa otra categoría de ciudades como tú apuntabas, Manu. Y bueno, en la quiniela siempre estaban Málaga, Valencia, Alicante y demás. Y en Valencia como que los estábamos esperando y no terminaba de concretarse ninguna. Para el año que viene parece que ya hay dos que, bueno, que ya están ya trabajando en sus reformas y demás. Y hay ganas por lo que acabo de contestar antes, porque creo que eso, por un lado, nos va a exigir a los coworkings que ya estamos aquí a seguir haciéndolo cada vez mejor. La competencia siempre te exige a ser mejor, a mirar un poco tu ombligo y ver qué estás haciendo regular y cómo lo puedes mejorar, porque van a venir otros nuevos a apretar con el listón más alto, pero a su vez va a atraer más empresas y más talento, como decíamos. Por eso que estamos esperándolos. Totalmente de acuerdo. De hecho, si me permitís, aunque ahora no sea una opinión muy popular, pero cuando WeWork ha entrado en un mercado, ha potenciado ese mercado. Entonces, o sea, digo que ahora no es muy popular la opinión porque ahora WeWork es muy malo, antes era muy bueno. Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero sí que es cierto y cuando hablas con la mayoría de personas que han estado en mercados pre y post WeWork, ¿no? Como un gran player, se transforma ese mercado, ¿no? Y también creo, por otro lado, que los locales tenéis cierta ventaja en el sentido de que hay que conocer una ciudad y conocer un mercado para poder trabajarlo bien. Tenemos más preguntas. Paula Matoses pregunta, los que estáis en persona, podéis preguntar, levantéis la mano y os doy paso. Paula Matoses pregunta, ¿cuáles son los valores que creéis que representan a los coworkings más potentes? Bueno, es una pregunta como en 3 fases. ¿Qué tendrían que mejorar los coworkings para que este sistema de trabajo sea universal? ¿Cuáles son vuestras metas a corto plazo? Entonces vamos a centrarnos en las 2 primeras de momento. ¿Cuáles son los valores que creéis que representan a los coworkings más potentes? ¿Y qué tendrían que mejorar otros, o sea, los coworkings en general, para que sea un método de trabajo universal? No sé si se refiere a los coworkings más potentes a nivel nacional, a nivel o internacional. Entiendo que potentes, lo que tú consideres potentes. Vale, obviamente no conozco en profundidad esos coworkings potentes, pero en algunos casos, por ejemplo WeWork, pues puede ser la omnipresencia, porque están en todas las ciudades importantes del mundo y para un cierto tipo de público obviamente eso es un valor importante. Pero en general para el resto yo vuelvo a lo mismo, esos valores de comunidad, de sentido de pertenencia, de punto de dinamización de una comunidad de profesionales, creo que esos valores no cambian tanto. Y para un coworking más pequeño creo que debe seguir esa misma línea porque son valores propios del sector. A lo mejor un coworking pequeño no puede aspirar a tener sedes en 10 lugares diferentes, ¿no? Pero sí que puede aspirar a tener esa comunidad de profesionales y a aportarles el valor de esa manera. Por eso digo que creo que no tiene que cambiar demasiado con respecto a los grandes, a los más potentes. ¿Y qué crees, Cristina, que tiene que cambiar para que sea un modo de trabajo universal? Pues
Cambiar, bueno, más que cambiar, yo diría potenciar un poco la comunidad, que es un poco la magia que a mucha gente le atrae y le hace quedarse en un espacio de coworking, ¿no? Entonces no cambiar porque eso ya existe, pero sí potenciarlo. Y luego quizá también la flexibilidad para adaptarnos a todos los cambios. Tenemos que ver cómo va a cambiar la forma de trabajar después de la pandemia. Entonces, ser flexibles para poder adaptarnos a estos cambios. Yo, un apunte sobre qué debe cambiar, yo apuntaría también desde el punto de vista de las organizaciones, que ya se empiezan a dar cuenta por todo lo que estamos viviendo estos meses, en el que tienen que darle más libertad y más autonomía y más flexibilidad a sus empleados. El modelo de organización del siglo XX, en el que fichamos de tal a tal hora y es todo muy rígido, eso todavía perdura en algunos sectores, pero obviamente está muriendo, pero aún hay que cambiar mucho en esa dirección. Entonces, para que este tipo de servicio encaja de una manera muy natural en ese tipo de empresas y de empleados, y ya no pienso en el autónomo, sino en el empleado por cuenta ajena, precisamente lo que falta es que las empresas se den cuenta de que a sus empleados les tienen que otorgar esa confianza, esa autonomía para trabajar desde donde quieran, como quieran, y simplemente den cuenta de una serie de resultados a partir de unos objetivos y demás, pero no tanto por el sistema de fichar, ¿no? Porque al final el coworking representa precisamente esa libertad de trabajar como y cuando quieras, aunque es mi horario teórico de trabajo, hay una quedada con la comunidad porque vamos a hacer un no sé qué, o porque nos vamos juntos a jugar a pádel o este tipo de cosas, y se rompe esa rigidez que suele haber en la empresa más tradicional. Entonces, yo creo que falta eso desde las organizaciones, la gente de recursos humanos, los directivos, que asuman que cuanto más libertad y más autonomía y más confianza le des a sus empleados, más retorno van a tener, porque esos profesionales se van a nutrir de otro tipo de inputs, de estar en entornos creativos, innovadores, de conocer gente, y eso al final le revierte a la persona, como persona y como profesional, pero también le revierte a la empresa para la que trabaja. Entonces yo creo que eso también es algo que falta, pero vamos en el buen camino, sin duda. También es una manera de retener el talento, ¿no? De que una persona decida estar con una empresa, si le permite también eso, tomar ese tipo de decisiones. Y luego otra cosa que también he visto más en de clientes que trabajan por cuenta ajena, empresas extranjeras, pero muchas empresas que entienden que bueno, el tener un trabajador en remoto también le supone un ahorro por sus instalaciones, y entienden el valor añadido que supone para su trabajador y para la eficiencia de su trabajo, y pues apoyan o asumen el coste de esa persona teletrabajando, ¿no? Pues eso, que esté en un espacio de coworking, si decide trabajar desde casa, pues lo que eso suponga. Y sí que he visto en el extranjero que eso está, como que se entiende un poco mejor, y en el momento en el que las empresas lo entiendan y quieran también ayudar a sus trabajadores a asumir los costes del teletrabajo, eso también ayudará a un cambio y que la gente, para que el coworking también sea su lugar de trabajo. En este sentido, el COVID ha sido un impulsor de unas tendencias que veíamos previamente, ¿no? Pero que ahora ha sido como un impulsor, ¿no? En Bélgica creo que el gobierno, a las empresas, hay un importe que las empresas tienen que asumir para sus trabajadores que están teletrabajando, ¿no? Un extra no bueno, cuánto es, yo creo que hasta ahora los sindicatos han estado muy tranquilos, porque quizá no era el momento pero evidentemente tener un trabajador trabajando en su casa, consumiendo electricidad, internet y una zona de su casa, y además tener unas instalaciones adecuadas para trabajar, ¿no? A nivel de riesgos laborales, es algo que es muy difícil de controlar en casa y que la empresa debe asumir una parte de, ¿no? Quizá hasta ahora ha habido una actitud de muchas empresas conservadoras de, bueno, ven a la oficina, que la tenemos, pero hay muchas empresas, y lo ves con americanos, canadienses, australianos, que el trabajador tiene asignada una cifra al mes para gastarse en coworking o en una oficina tradicional, si lo prefiere, y simplemente esa persona va al coworking que prefiere, y eso evidentemente a nivel de costes es mucho más barato que un puesto de trabajo en un entorno corporate. Tenemos otra pregunta, pero público asistente. Os reto a preguntarme algo. Los que me conocen más, no sé si me conocéis mucho, pero los que me conocen más saben que al final elijo a alguien a dedo para que me haga una pregunta. Entonces empiezo a ver caras, bueno, ojos de nervios porque no veo las caras, pero
los que lo sepáis. Voy a hacer una pregunta, luego voy a pedir una pregunta del público y si no le voy a preguntar a alguien qué le está pareciendo el panel Vale. y va a tener que sacarse las castañas del fuego. Tenemos una pregunta de Pierre. Pierre, no sé el apellido. ¿Qué dos grandes operadores llegan el año que viene? Uno es First, Rebus ya está, y el otro lo dirá Nacho o Cristina. Es público, Fosbury & Sons, que es una empresa belga y que consiguió la adjudicación de la antigua estación marítima del puerto de Valencia, y su proyecto es reformar y crear un espacio de coworking. Es una concesión, creo que a 20 años o algo así, a largo plazo, y ellos van a ser los operadores de Creo que tú me comentaste algo ayer sobre esto. Bueno, sí, cuando fuimos al Vortex Playa y te enseñé un poco la Sí, zona de la marina. ayer hice un tour visité Vortex, que no los había visitado, y hoy antes de irme a Barcelona de vuelta vamos a visitar Waco Bastos. Correcto. Muy bien. Creo que me dijiste que Fosbury había retirado de su página web Valencia, ¿es correcto? No. ¿Quién me lo Sí, dijo? y quizá te lo comenté yo. me lo comentaste tú. Lo detectó mi compañera Lucía hace un día o dos. Nos llamó la atención porque están en su web ofreciendo todas las ciudades en las que están operando o van a operar. Valencia es una de las que van a operar porque tienen adjudicada esa concesión. Y no sabemos por qué ha desaparecido de la web. Yo intuyo que quizás simplemente es que a lo mejor se les están demorando los plazos de ejecución y a lo mejor no quieren empezar a vender el espacio tan pronto, lo desconozco, pero vamos, la adjudicación está firmada. La persona que representa a Fosbury en Valencia es una chica que conocemos, Violeta Garín, que bueno, está moviendo el proyecto, con lo cual me extrañaría que se retirasen, por decirlo así, de esa jugada, ¿no? Y simplemente quizás sea una demora, por eso que Fosbury estamos a la espera, ¿no? De que hagan la reforma y sean vecinos de Vortex Playa en un tiempo. Perdonad por el momento de prensa rosa del coworking, pero era imprescindible. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, veo que no. Que estás muy sonriente, percibo detrás de la máscara. ¿Cómo te llamas? Pedro. A la hora te va a pasar un micro. Lánzame una pregunta, Pedro. A ver, yo tengo una duda y es ¿qué diferencia habría entre el consumidor local o español, ¿no? digamos, de la ciudad, y el consumidor expat o el nómada digital? Y digamos, ¿cuál sería mejor o peor? ¿Qué pensáis sobre eso? Vale, contesto yo, Marc, si te parece. Y Cristina también. Mandáis vosotros. Por un lado, a nivel de usuario de las funcionalidades básicas del espacio no cambia nada. La gente viene aquí a trabajar, tener una buena internet, tener sala de reuniones, un sitio para relajarse, eso no cambia nada, ¿vale? Lo que cambia principalmente con el que es no local es precisamente que por ser de fuera normalmente no tiene ya aquí un arraigo, no tiene un grupo de amistades o familiares y demás, entonces está carente de esa parte más social. Y el coworking como comunidad le aporta eso. Entonces es muy habitual que la gente que es de fuera de Valencia, en este caso, a la que lleva poco tiempo aquí, ha hecho ese aterrizaje, empieza a conocer gente y empiezan a hacer amigos, ¿no? Y salen con alguien a tomar algo o van juntos a jugar a la playa, lo que sea. O sea, eso creo que es la principal diferencia que hay entre alguien local que ya tiene su vida hecha aquí en la ciudad y alguien que viene de fuera. Por lo demás, no hay diferencia. Y obviamente no es ni mejor ni peor ninguno ni de las dos partes, porque son todos obviamente bienvenidos. Y de hecho, por ejemplo, los que nos enfocamos a un público muy internacional, al final tenemos un 50-50 de gente local y de gente extranjera y conviven todos en armonía. Sí. Yo creo que el punto, la combinación de los dos es lo mejor. No es mejor ni uno ni otro, sino la combinación yo creo que da mucho color a la comunidad. Porque además se aportan el uno al otro, ¿no? Al final la gente local, la gente de aquí aporta mucho a la comunidad internacional, pues para aprender el idioma también, para conocer el país y viceversa. Luego al final aporta el mundo internacional y cada persona de un país, siempre son historias mucho más enriquecedoras, ¿no? Y a la hora de hacer eventos también, cada uno tiene su propia historia, hacemos comidas internacionales alguna vez. Y bueno, yo creo que ese punto, el 50-50, le da mucho color a la comunidad. Sí, es habitual que el local que trabaja aquí es una persona con una mentalidad bastante abierta
con lo cual le gusta que a su ciudad o a su coworking venga gente de otros sitios y enriquecerse, ¿no? ¿Le hace falta un poquito de más madurez al consumidor español del coworking todavía? Perdonar por si no nos han oído, la siguiente pregunta era si le hace falta un poco más de madurez al cliente español. En el sector, me refiero, en el sector del coworking, ¿no? Sí, en general el usuario extranjero es más maduro como usuario de este servicio, porque probablemente lo conozca desde tiempo atrás, porque lo ha utilizado en otras ciudades, en otros países, y el usuario español nos encontramos con el que sí que es maduro, que ya ha trabajado en estos entornos aquí o en otros sitios, pero también siempre estamos captando nuevos usuarios, llamémosle novatos de trabajar en un espacio de coworking. Entonces, pero eso es algo normal. Piensa que este sector es relativamente nuevo, estamos remontándonos a poco más de 10 años atrás. Entonces, forma parte de los que proveemos de este servicio divulgar, educar, ayudar y enseñar a ese nuevo usuario a que entienda cómo funciona esto y que se sienta cómodo, que comprenda lo que le aporta y digamos que adoptarlo, ¿no?, como un nuevo usuario y que se convierta ya en un usuario maduro. O sea, que forma parte de nuestro trabajo, Cristina, ¿verdad?, el enseñarles. Sí, yo creo que mucha gente de local todavía entendía un poco el coworking como una mesa y una silla, ¿no? Y ese es el concepto que sí que todavía tiene que madurar, porque el coworking precisamente es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás del escenario que no se ve. Pero sí que hay, el mercado español sí que ha estado, valenciano sí que ha estado más sorprendido, ¿no? Que vienen buscando una mesa y una silla, y hay que entender que es mucho más que eso. Principalmente es lo otro, lo que está detrás de esa mesa y esa silla. Y con esta reflexión nos vamos a despedir. Os recuerdo que en 8 minutos tenemos la siguiente sesión. Es un panel que va a ser en inglés, siguiendo con esta línea de internalización de la ciudad de Valencia y del coworking. Y a las 12 vamos a tener el tercer y último panel de la sesión, que este sí va a ser en español otra vez. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Gracias, Marc. Y también gracias a Manu, que sigue conectado desde el hospital, creo que está. Y gracias a los asistentes por haber hecho de esto un poquito más de lo que teníamos antes. Nos vemos en 8 minutos, volvemos. Muchas gracias.